hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brilla. Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos y amigos. En esta tarde le pedimos disculpas puesto que estamos confrontando ciertas dificultades con la transmisión de este programa, pero en lucha y prueba seguimos avanzando. Pues bien, mis amados, estuvimos en el programa anterior, estuvimos hablando sobre el libro de Daniel y decíamos que este libro, el libro de Daniel, especialmente en su capítulo 11, estábamos desglosando el capítulo 11 de Daniel y decíamos que este es el libro que contiene la profecía más detallada de la Biblia. Este capítulo ha sido muy controversial y muy confrontado por diversas opiniones. Entre los teólogos liberales y los ateos, algunos dicen que los eventos que describe este capítulo 11 no fueron escritos antes de acontecer, sino que más bien fueron escritos tiempo después que los acontecimientos descritos en ella acontecieron. Pero en realidad estas personas, estos expositores, estos exponentes de diversas corrientes y pensamientos ignoran lo siguiente, que hay un Dios que conoce todas las cosas, y creemos que en realidad Dios iluminó al profeta Daniel para que Daniel anunciase estos eventos que habrían de acontecer. Hablamos especialmente y nos quedamos en nuestra última transmisión en un aspecto, y es cuando se dice que se anuncia de un personaje que vendría llamado el anticristo del Antiguo Testamento, llamado Antíoco Epífanes. Y hablábamos de este señor, de Antíoco Epífanes, y decíamos cómo él es conocido como el personaje que habría la abominación desoladora. Y de esta abominación desoladora, nuestro Señor Jesús se refiere a ella en Mateo capítulo 24. Jesús se refiere a ella. Ahora bien, el enfoque de esto hace que los estudiosos de la Biblia discrepen en diversos aspectos. La abominación desoladora aconteció en el año 168 antes de Cristo, cuando aconteció un acontecimiento en el cual este señor llamado Antíoco Epífanes, que dicho sea de paso, recuerden que hablábamos del cuerno notable de Apocalipsis no, sino del libro de Daniel en su capítulo 8, entonces decía que de este cuerno notable fue dispersado a los cuatro vientos, y decíamos que este cuerno notable se refiere a Alejandro Magno, Alejandro el Grande, y dice que estando en su mayor fuerza fue quebrantado. Esto indica la edad a la cual murió Alejandro Magno, que murió a la edad de 32 o 33 años aproximadamente, que murió envenenado, y dice que el poder sería a otro fuera de ellos. Dice Daniel en el capítulo 11, verso 3, este personaje que menciona aquí en el capítulo 11, verso 3, se refiere a Alejandro el Grande, que fue un rey de una dinastía de Macedonia, la cual explicamos en una entrega anterior. Entonces, ¿qué acontece? Dice que su reino sería quebrantado y repartido a los cuatro vientos del cielo. Esto se refiere a los cuatro diádocos o generales de su ejército, tras lo cual hubo una dispersión, una división del imperio de Alejandro. Entonces, Lisímaco, que era uno de ellos,
otro llamado Antíoco, otro llamado Ptolomeo y otro Casandro. Se repartió este imperio. Pero Daniel en el capítulo 11 se enfoca principalmente en dos de estos reyes, a los cuales él llama el rey del norte y el rey del sur. Este rey del norte y el rey del sur, el rey del norte corresponde a un personaje llamado Seleuco, que es el fundador de una dinastía llamada los Antíocos. La otra, el rey del sur, corresponde a un señor llamado Ptolomeo Lago, de lo cual proviene una dinastía llamada los Ptolomeos o los Lágidas, la cual gobernaría en Egipto, y los Antíocos gobernarían en Siria. Estas dos potencias tienen una gran lucha por el predominio del poder y en el curso de la historia a veces los gobernantes de Egipto dominan a Siria y en ocasiones Siria invade a Egipto. ¿Qué acontece? Que para los Egipto atacar a Siria o Siria a Egipto debían de utilizar el terreno de Israel, puesto que Israel queda en medio de estas dos naciones. Entonces, ¿qué acontece? Daniel se enfoca porque él quiere tratar especialmente la relación de estos reinos con Israel y enfocarse mayormente en un aspecto histórico en que aconteció algo. Este señor Antíoco Epífanes, que era un señor soberbio que gobernó Siria, se ensañó contra el pueblo judío. Uno de los más grandes antijudíos de todos los tiempos. Si pudiéramos decir que los dos reyes más antijudíos de todos los tiempos han sido Hitler y Antíoco Epífanes. Hubo una gran persecución, una gran matanza de judíos. Y este señor Antíoco se levanta y trata de introducir en el pueblo judío costumbre opuesta a la que ellos tenían. Esta historia está detallada de forma minuciosa por el historiador judío Flavio Josefo y también en el libro llamado Libro de los Macabeos, que dicho sea de paso, la historia de los Macabeos está contenida en los libros llamados apócrifo o deuterocanónico. Entonces, ¿qué acontece? Se dice que este señor haría lo siguiente, que vendría y habría una abominación desoladora. Y si leemos San Mateo capítulo 4, existe algo acá que aparece en el libro de Daniel, porque ya en los tiempos de Daniel ya se había visto esta abominación desoladora cuando Antíoco Epífanes profana el templo judío y mata sacerdotes e inclusive en el altar hace un sacrificio y derrama el caldo de un cerdo que hizo sacrificar allí. ¿Y qué hace esta situación? Esta situación hace que unos judíos piadosos llamados los Macabeos, encabezados por el padre de él llamado Juan Hircano, y entre los Macabeos se distingue uno de ellos especialmente, que es llamado Judas el Macabeo o el Martillo, que es lo que significa. Estos personajes, los Macabeos, duran varios años haciendo guerras de guerrilla contra el ejército sirio, hasta que llega un momento que ellos hacen la purificación del templo y allí se cumple lo que dice el libro de Daniel cuando habla de las 2300 tardes y mañana que sería purificado el santuario. Y exactamente a los 2300 días
se efectúa la purificación del templo y se reanuda el culto puro hacia Dios. Pero con este caso de este personaje, el cual cita Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, vamos a ver a San Mateo capítulo 24, porque este es un aspecto muy discutido, lo cual trae diversos enfoques e interpretación de las Escrituras. En San Mateo capítulo 24, empezando desde el versículo 1, dice lo siguiente, leamos. Esto ha traído mucha confusión entre diversas personas. Jesús está hablando a sus discípulos, según dice Mateo capítulo 24, y este pensamiento también tiene un paralelo en el Evangelio según San Lucas capítulo 21 y en el Evangelio según San Marcos capítulo 14. Estos evangelios registran la idea que Jesús quería transmitir, uno más detallado que otro, pero de todos podríamos decir que el más detallado es Mateo. Dice así, en San Mateo capítulo 24, verso 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús le transmite esta idea a sus discípulos, le habla, debemos recordar que el edificio más eminente, más majestuoso en Israel, era aquel templo. Ese era el centro de la vida nacional de Israel, este templo. Era algo magnificente y ellos, los discípulos, estaban absortos en ver este lugar. Pero ya en el capítulo 24 tenemos que precisar que Jesús está ya en la culminación de su ministerio terrenal. Ya este es un mensaje de la última semana de él con vida, cuando Jesús le predica estos acontecimientos, estas palabras del capítulo 24. Y él le dice que ese templo iba a ser destruido. ¿Qué acontece con esto de que este templo va a ser destruido? Esto lo sorprende a ellos y dejen ellos una intriga, una inquietud. Ellos le dicen, luego que él va al monte de los olivos con él, según el versículo 3 de Mateo capítulo 24, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él aparte, porque los discípulos había una comezón de oír y de entender lo que le había dicho el maestro de la destrucción del templo. Y ellos se acercan a él aparte y le dicen tres preguntas. Hay que entender tres preguntas que le hacen los discípulos a Jesús. Y diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Número uno, ¿cuándo serán estas cosas? Dos, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense, son tres preguntas que es señal. Le preguntan sobre qué cosa. Estas cosas, la destrucción del templo, porque eso dejó a los discípulos expectantes sobre qué iba a ser de ese edificio que era el centro de la vida nacional de Israel y el fervor religioso de los judíos por aquel lugar llamado el templo. Y luego le hace otra pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Ahí le hablan sobre la parusia, sobre la manifestación en gloria de Cristo, porque él le había dicho que él venía. Esa es la segunda pregunta que le hacen. Y del fin del siglo, esa es la tercera pregunta que ellos le hacen. Del fin del siglo. Cuando se refiere al siglo, no estamos refiriéndonos como nosotros lo entenderíamos a un periodo de tiempo de 100 años.
del siglo I, el siglo I, el siglo II. No, cuando se refiere a la palabra siglo, se refiere al sistema de cosas, de ideas, de filosofía, el sistema establecido sobre una base pecaminosa, el cual funciona en una abierta oposición a Dios. O sea, del sistema pecaminoso, ¿qué va a hacer? Entonces Jesús le empieza a decir las señales que habrían de esta cosa. Entonces esto ha traído diversas interpretaciones. Entre estas diversas interpretaciones surgen diversas ideas sobre acontecimientos escatológicos. ¿Qué son los acontecimientos escatológicos? Los acontecimientos escatológicos son sobre eventos del fin del mundo, del fin de la tierra, sobre la venida de Cristo. ¿Qué va a acontecer al final? Por lo regular, el hombre está interesado mucho en escatología. ¿Por qué el hombre vive interesado en escatología? Porque existe una escatología personal, la que me involucra a mí y la que te involucra a ti como ser humano independiente. En esta escatología personal, tú te interesaría qué pasaría después que tú mueras, qué pasará al final, cómo será tu último día, si en realidad tú serás juzgado, si en realidad habrá una resurrección, si tú tendrás que comparecer ante Dios. Esta es una escatología individual o personal. Pero también existe una escatología universal, que es sobre qué le pasará al mundo, si habrá una destrucción, si vendrán cielo nuevo o tierra nueva, si el mundo desaparecerá, qué acontecerá. Y solamente una persona con mentalidad animal e irracional es que no piensa en el destino eterno, en qué acontecerá. Porque puesto que el hombre no solamente tiene una vida vegetativa, que es la vida que tienen las plantas, los animales y todos los seres vivos, sino que más bien el hombre tiene una responsabilidad moral de dar cuenta a un Dios como creador. Entonces, todo hombre es sabio de preocuparse por esa realidad. Entonces, ¿qué acontece en esto? En cuanto a esa percepción de eventos tales como la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, la cual Jesús cita, es San Mateo capítulo 4, 24, donde dice que cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Oiga esto, Daniel habló y dijo que iba a haber una abominación desoladora. Jesús también lo cita de que va a haber una abominación desoladora. Esto trae como consecuencia dos visiones que van a involucrar mucho las opiniones de los sectores cristianos y su enfoque sobre la escatología, los eventos finales. Puesto que hay algunos que tienen una visión, esto se llama pretérita o pasada o historicista. Estos sostienen que la destrucción del templo, la cual ocurrió en el año 70 después de Cristo, puesto que Jesús dice que no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. Cuando Jesús dice que no pasará esta generación, para el pueblo judío, por lo regular, una generación tenía un periodo de duración de 40 años. Recordemos que Jesús está diciendo esto aproximadamente en el año 40 o 46 aproximadamente. ¿Por qué decimos 40 o 46? Es que se ha demostrado que, acuerdo al año en que fue fundada Roma, se ha descubierto por hallazgos arqueológicos que Roma fue fundada de 3 a 4 años posteriores a lo que se tenía previsto anteriormente. Por ejemplo, el año 1 de Cristo correspondía al año 4 o al año 7, debido a que recordemos que Jesús nace bajo el Imperio Romano y que en aquel entonces, para fechar el año en que se estaba, o sea, la datación cronológica se hacía partiendo en base al año en que la ciudad de Roma fue fundada.
Esto se conocía como el Anno Orbi, o sea, el año de la fundación de Roma. Entonces, ¿qué acontece? Cuando Jesús dice no pasará a esta generación, es decir, 40 años. Si sumamos 40 años, ya sea el año 37 o el año 40, serían el año 77 o el año 80. Y el evento de la destrucción del templo, que Jesús predijo que no quedaría piedra sobre piedra, ocurrió aproximadamente en el año 70 después de Cristo, cuando un general y emperador romano llamado Vespasiano entra con las legiones romanas a sofocar un levantamiento que hay en Judea después de Cristo. Él no logra conquistar a Jerusalén, sino que después el hijo de él, el emperador Tito, reemprende la conquista y subyugación de la oposición judía que había en Jerusalén. Y Tito en el año 70 logra capturar de una forma que se puede decir de una forma, allí acontecieron elementos que según registran los historiadores, ningún cristiano pereció, porque los creyentes se dieron cuenta que había acontecido lo que Jesús había dicho 40 o 43 años atrás, cuando él le dijo que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, porque los judíos se habían levantado contra los romanos, querían liberarse del yugo romano, y hay un levantamiento, y los creyentes judíos se recuerdan de esto y escapan, y se dice que de ellos no pereció ninguno, porque ellos huyeron hacia una ciudad llamada la ciudad de Perea. Ellos huyen allí hacia la ciudad de Perea y escapan todos de ser llevados como cautivo a Roma. Según se dice que desde el punto de vista militar aconteció algo extraño allí. Dios libra a los piadosos. El general romano que encabezaba a las tropas romanas era el general Sestio Galo. Y se dice que ya Sestio Galo estaba a punto de tomar a Jerusalén, pero que de una forma misteriosa, no se sabe por qué, las tropas romanas se retiraron de Jerusalén. Ya la tenían asediada, acosada. Estaban por derribar las murallas y ellos se retiran, y eso dio lugar a que los creyentes, los cristianos, entendieran que este era el momento que Jesús había dicho y que había que escapar. Ahora, ¿qué acontece? Esto trae diversas opiniones sobre escatología, y los creyentes que escuchan, que conocen de la palabra de Dios, habrán oído algunas opiniones, las cuales dicen algunos que la iglesia pasará por la gran tribulación, y otros que dicen que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ahora bien, ¿cuáles son estas dos escuelas? Existen dos escuelas mayores de interpretación profética dentro del ámbito evangélico. Una llamada la teología del pacto o teólogo del pacto, y otros son los llamados dispensacionalistas. Los teólogos del pacto, por lo regular, no interpretan de manera literal la profecía, y ellos sostienen, los teólogos del pacto, sostienen lo siguiente: que siempre ha habido un solo pueblo de Dios, y que Israel era la iglesia del Antiguo Testamento, y que la iglesia es el Israel actualmente, es decir, que Israel es la continuación, que la iglesia es la continuación del Israel.
y sostienen que ambos son una sola cosa y que va a haber una sola venida. Y estos teólogos del pacto sostienen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero ¿qué acontece? Existe otra interpretación, y es con la cual nos identificamos nosotros, que es lo que se llama la dispensacionalista. Algunos no entienden lo que es el dispensacionalismo, y aunque tienen por lo regular lo que se llama la opinión dispensacionalista. Por lo regular, todas las iglesias pentecostales y otras que no se hacen llamar pentecostales tienen un enfoque dispensacionalista. ¿Qué es la forma de interpretación dispensacionalista? Una dispensación más bien es la forma de Dios tratar con cada en cada época. Entonces, ¿qué se sostiene? Esto sostienen, y es real, y aquí estamos en lo cierto, que existe una diferencia entre Israel y la iglesia. Y la Biblia establece claramente que existe una diferencia entre Israel y la iglesia. Entre esas diferencias estamos en la siguiente. Y el apóstol Pablo lo dice cuando dice que hay un misterio. Y Pablo sostiene lo siguiente. Pablo dice que hay un misterio y sostiene que este misterio, según en la carta a los Efesios, vamos a leer la carta a los Efesios en su capítulo 3. La carta a los Efesios sostiene lo siguiente en su capítulo 3. Pueden ir los hermanos y amigos, pueden ir buscando ahí en su Biblia y notarán lo siguiente. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Pablo dice en Efesios capítulo 3 la siguiente palabra. Dice Pablo, dice: por esta causa, yo Pablo, Efesios capítulo 3 verso 1, dice así: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué acontece? No resulta nada extraño lo siguiente, que en la carta que más aparece la palabra misterio, en dos cartas que son llamadas las epístolas gemelas. Las epístolas gemelas son la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios, puesto que entre estas dos cartas hay una gran afinidad. De todos los escritos de Pablo, estas son las que tienen más afinidad y tienen en común lo que se llama paralelos de idea. Y en ella, en Éfeso, Pablo cita la palabra misterio en el capítulo 3, verso 3, en el capítulo 3, verso 4, en el capítulo 3, verso 5 y en el capítulo 3, verso 9. Y lo cita también la palabra, hace alusión a la palabra misterio en Éfeso capítulo 5, verso 3, el de la carta a los Efesios. Pablo habla de la palabra misterio. Ahora bien, ¿qué entendemos por misterio? Misterio es algo que aún no había sido revelado. Y de todos los escritores nuevos testamentarios, el que más utiliza esta palabra, la palabra misterio, es Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo empieza a decir cosas
que antes no se había hablado. Por ejemplo, cuando él habla de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice esta palabra: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seríamos transformados. Anteriormente, ni Jesús ni ninguno de los otros apóstoles, ni mucho menos en el Antiguo Testamento, se había hablado que en el momento de la resurrección habría un cambio, una transformación, una metamorfosis. Es decir, que los creyentes resucitarían un cuerpo glorioso. Se experimentaría un cambio en que este cuerpo terrenal, enfermizo, corruptible y débil, resucitaría en poder. Resucitaría que un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso. El primero que en hablar de esto, el primero y el único de todos los apóstoles de hablar de esto es Pablo. Y por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15, Pablo hace alusión a esto. También Pablo habla de un misterio cuando Pablo también habla y hace una alusión al matrimonio. Y él dice que grande es este misterio, mas él dice esto con respeto a Cristo y la iglesia cuando él habla sobre el matrimonio. Y Pablo dice que este es un misterio. Pero ¿en cuál otra palabra Pablo hace uso de esta palabra, de la palabra misterio? Pablo hace alusión de ella en diversas partes de la palabra misterio. En Colosenses también lo dice, pero Pablo dice que misterio, Pablo en un momento, Pablo habla de misterio, dice misterio, y esto trae un enfoque escatológico cuando se entiende esto. Dice él que misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus altos apóstoles y profetas. Cuando Pablo dice, no está hablando ahora del año 2018. Cuando él dice sus santos apóstoles y profetas, está hablando de los profetas nuevos testamentarios. Y profeta, está hablando de los profetas de aquel entonces, porque cabe destacar lo siguiente: lo que en el Antiguo Testamento era llamado el profeta, ahora el profeta en el Nuevo Testamento, tras la venida de Cristo, el profeta es sustituido por el apóstol. Por el apóstol. Y dicho sea de paso, cuando decimos apóstol en este concepto, nos limitamos a los apóstoles escriturarios y a los apóstoles que escribieron, a los que Jesucristo llamó. Cuando decimos de estos apóstoles nos referimos a esto. Porque los apóstoles modernos, un apóstol moderno puede tener tal o cual conocimiento de las escrituras, pero este apóstol no, un apóstol moderno no va a hablar por inspiración. Óigase esto, que esto quede bien claro. Un apóstol moderno puede hablar conforme a la palabra de Dios, y cualquier hombre puede hablar, pero inspiración de Dios, óigase esto, solamente tuvieron los profetas y apóstoles que escribieron en la Biblia. ¿Por qué? Porque cualquier hombre en los tiempos modernos que no sea los escritores bíblicos pueden hablar lo más cercano a la palabra y con la perfección más acercada. Pueden ellos hablar, cualquier hombre, exceptuando a los agiógrafos, o sea, los hombres que escribieron la Biblia, pueden hablar, pero tendrán cierto conocimiento, pero no tendrán una revelación plenaria como tuvieron los profetas bíblicos y los apóstoles bíblicos. Porque todo hombre a partir de ahí que hable, después de los apóstoles, de Juan el apóstol, que dicho sea de paso, fue el último de los apóstoles que cumplía con los requisitos que dice la Biblia para ser apóstol. Los apóstoles, leemos en el libro de los Hechos, para ser apóstoles necesitaban ciertas características. Primeramente, haber estado desde el bautismo de Juan, o sea,
todos los discípulos de Jesús, a excepción de Pablo, los apóstoles, todos fueron por lo regular primeramente discípulos de Juan el Bautista. Eso que quede claro. Y fueron testigos de cuando Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. Luego, para ser apóstol, otra condición, había que ser testigo de las cosas que Cristo comenzó a hacer desde el primer día hasta que fue recibido arriba. Esto es cuando Jesús, allá en el libro de los Hechos, estando en el monte de los Olivos, Jesús es recibido en una nube y asciende a los cielos. Después que dice la Escritura que después de haber aparecido con pruebas indubitables durante 40 días, y estos hombres vieron al Cristo resucitado, todos, absolutamente todos los apóstoles fueron testigos, fueron llamados a ser testigos de la resurrección de Cristo. Y ningún apóstol moderno ha visto ni tocado al Cristo resucitado. Ningún apóstol moderno, ni nadie. Óigase bien esto, nadie, absolutamente nadie ha visto al Cristo resucitado. Ahora hubo alguien que sí, por eso que él dice que él, como un abortivo, es el apóstol Pablo. Y Pablo en una ocasión le dice a la iglesia, me parece ser que a la iglesia de Corinto, le dice: no he visto a Jesús, el Señor vuestro. O sea, que el Cristo resucitado sí se le apareció a Pablo. Y en la carta a los Gálatas, Pablo dice que Cefa, es decir, Pedro y Santiago, le extendieron la diestra en señal de compañerismo. Y ellos, los demás apóstoles, entendieron que el que se le había revelado a ellos y el mismo Cristo era el que Pablo había visto. Que Pablo en realidad había tenido una revelación, un encuentro real con Cristo. Por eso es que Pedro en una de sus cartas dice lo siguiente. Pablo dice y califica los escritos de Pablo. Pedro acepta que los escritos de Pablo son inspirados y dice, como nuestro amado hermano Pablo o ha escrito en sus epístolas, en las cuales hay muchas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como todas las escrituras para su propia perdición. Ojo con esto. Hoy por lo regular hay una cualquierización, que cualquiera le surge algo en su mente enfermiza o un sueño vano y viven diciendo que tuvieron una revelación de Dios. Con esto hay que ser muy cuidadoso. Pero muy cuidadoso. Hoy hay una cualquierización. Te ve gente viviendo en vida disoluta y que Dios le vive hablando las 24 horas del día. Cuando vemos que los profetas eran hombres que vivían una vida consagrada, en una comunión plena con Dios y los apóstoles, Dios no les vivía hablando tanto. Y hoy hay gente que usted lo oye hablando mentiras, blasfemando. Son blasfemias. Y cuando viene a ver, usted ve que son cosas antibíblicas. Estos son los que la Biblia dice que henchidos por su propia mente carnal viven intrometiéndose en lo que no han visto ni oído. Hay que limitarse solamente a las escrituras, lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué acontece? En este misterio que en otras generaciones, ahora Pablo está hablando de algo. Este misterio de los gentiles y la iglesia es el tiempo que en la visual del profeta del Antiguo Testamento, y esto lo podemos ver, los profetas del Antiguo Testamento no alcanzaban a comprender un tiempo de la iglesia. Y que ese Israel, un Israel carnal en cuanto a la carne, hay unas promesas para ese Israel en cuanto a la carne. Y las promesas para Israel son diferentes a las promesas para la iglesia. Las promesas para Israel
son carnales, materiales, físicas. Cuando decimos carnales no queremos decir pecaminosa, sino que hablamos física, material. Se ha entendido bien el término. Pero las promesas para la iglesia son espirituales. Entonces, ¿qué acontece? Los teólogos del pacto, ellos obvian lo siguiente, que todas las profecías se cumplieron literalmente. Todas las profecías bíblicas han sido cumplidas literalmente, absolutamente todas. Ahora, ¿qué acontece? Dentro de esto hay algo, y es lo siguiente, que existe lo que se llama la profecía de doble implicación o de doble cumplimiento. Y una de ellas es esta, la de Mateo capítulo 24, cuando se habla de la abominación desoladora. La abominación desoladora no se cumplió en el año 70. Y Jesús está anunciando que esto se cumpliría. Y esta profecía nosotros creemos que se va a cumplir en Jerusalén cuando vendrá un personaje llamado el anticristo. Es decir, que esta profecía tiene una proyección para los oyentes de Jesús en ese entonces, para los oyentes que en el año 30 y tanto oían la palabra de Jesús, pero también tiene una proyección futura, porque hay diversas profecías que están registradas en la Biblia que son de doble referencia. Esa profecía se cumplió en el año 70, pero tiene una proyección para en el futuro. Va a tener lo que se llama un cumplimiento. Como también, por ejemplo, ¿qué otra profecía va a tener un doble cumplimiento? Y esto es bueno que lo entiendan algunos hermanos, que se habla mucho, por ejemplo, del día de Pentecostés. Los hechos registrados en el día de Pentecostés, de los cuales profetizó el profeta Joel, cuando dice que en los postreros tiempos Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne y haría señales arriba en los cielos y en la tierra, de nube, vapor de humo y fuego. Esa también es una profecía de doble referencia, porque los postreros tiempos no fue en el año 30 y tanto, cuando Cristo estaba vivo, cuando los apóstoles estaban vivos, que aconteció el día de Pentecostés, cuando empezaron a hablar en lengua. Ahí no aconteció esto, ni fue tampoco el Espíritu Santo derramado sobre toda carne. ¿Qué indica esto? Que en los días cercanos a la venida de Cristo va a haber un derrame tremendo y generalizado del Espíritu Santo. Va a haber un avivamiento, y esto hay que entenderlo. La iglesia del Señor va a ser conmovida por un Pentecostés, por un avivamiento. Ese avivamiento puede ser que sea en medio de persecución, pero ahí va a haber señales y prodigios tremendos en los cielos y en todo lugar. Entonces, ese es una profecía de doble cumplimiento. Entonces, ¿qué acontece? Vamos a ver la diferencia entre Israel y la iglesia. Miren, por ejemplo, Israel es un pueblo terrenal. A Israel se entraba por medio del nacimiento físico. Para pertenecer a ese Israel, simplemente había que ser descendiente de Abraham. Es decir, ser el Israel en cuanto a la carne, como lo llama el apóstol Pablo. Ser descendiente de judíos, ya será un israelita. Pero a la iglesia se entra por el nuevo nacimiento, que es un nacimiento espiritual. Y esto lo dice el apóstol Pedro cuando dice, él nos hizo nacer por su palabra, dice, y que él nos hizo renacer por su palabra, no de simiente corruptible, sino por una simiente incorruptible, que es su palabra. También, las promesas para Israel son terrenales. Son terrenales. ¿Por qué? Porque a Israel se le promete una Jerusalén terrenal. Y eso lo podemos ver en los últimos escritos de los profetas. Porque cuando
Israel está en la deportación, que está cautivo allá en Babilonia y los profetas. Y si usted observa el final de los escritos de todos de la mayoría, por no decir de todos los profetas, existe lo que se llama una expectativa, y esto es lo que se conoce como el mesianismo profético. Los profetas empiezan a señalar que vendría un personaje llamado el Mesías y que habría un tiempo de paz y de restauración para Israel, porque Israel durante los 70 años y su deportación a través de la tierra, cuando Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo a Siria, y cuando el reino del sur, llamado Judá, fue llevado cautivo a Babilonia, se crean en ellos una expectativa, y esto es lo que se conoce con el nombre de mesianismo profético. Ya ellos anhelan la venida y la esperanza en un personaje llamado el Mesías, que dicho sea de paso, el Mesías es quien le va a dar va a repartir la tierra de nuevo a Israel. Eso está en el libro de Ezequiel, a partir del capítulo 40, que dicho sea de paso, Ezequiel, a partir del capítulo 38 en adelante, son aspectos escatológicos, pero especialmente en el capítulo 40, donde se habla que se va a ver una repartición nueva de la tierra. Algunos llegan a decir que esto es simbólico. No, entendemos que esto será literal, porque recordemos que en el Sermón del Monte Jesús dice esta palabra, que él dice que no juren por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y todos los profetas empiezan a decir que va a haber un tiempo de gloria para Israel, porque Israel, al estar en cautividad, anhela la aparición de milagros, de teofanía, su fiesta. Y se puede ver la gran tristeza que tiene el pueblo de Israel mientras está, y la expectativa que tienen en el Salmo 137, donde ellos dicen que se sentaban en Babilonia y le decían que le cantaban cánticos de Sión, de su tierra donde ellos habían sido deportados. Y ellos dicen, ¿y cómo cantaremos cántico de alegría estando en tierra de extraños? E inclusive decíamos en otros aspectos que todo Israel sería reunido. Y Pablo lo dice en la carta a los romanos, donde dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? No lo ha desechado en ninguna manera. Recordemos que aunque la iglesia es el Israel espiritual, hay una promesa para ese Israel en cuanto a la carne. ¿Por qué? Porque por ese Israel en cuanto a la carne, Dios interpuso un juramento, y al no haber alguien más grande que él en todo el universo, dio a este hombre llamado Abraham, el padre de la fe, Dios le hizo una promesa de que su descendencia sería bendecida. Ahora bien, tenemos que decir lo siguiente: hay una promesa de Abraham, una descendencia de Abraham que es espiritual, que la en cuanto a la fe, esta es la iglesia, pero la iglesia está formada por gente de diversos pueblos, y según dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 11, nosotros hemos sido los gentiles, otros pueblos que no eran el pueblo judío, porque recordemos que Pablo dice que de Israel proceden el pacto, la promesa, los patriarcas, la promulgación, y de los cuales, según la carne, desciende Cristo, el cual es Dios bendito sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo. Mis amados, continuaremos en el próximo programa con esto, mis amados. El tiempo es corto y hay tantas cosas que hablar y que decir. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Esperamos que esta enseñanza sigan siendo de bendición para su vida. Damos gracias por su audiencia. Dios bendiga a todos y a cada uno. Queremos particularmente saludar en esta tarde a Marcé Delgado y Bello allá en Extremadura. Dios me les bendiga, Marcé. Dios bendiga a Jenny Caballero Delgado, a Juan Caballero Barrante. Dios me les bendiga, señor Juan. Dios bendiga a Pablo Blanca Río Martí. Dios bendiga
a Abraham Carrión Caballero. Dios bendiga también al pastor José Velázquez, al pastor Tomás Rodríguez, dos amigos entrañables. Dios me les bendiga de manera especial. Dios bendiga también al Magister Ramón Pérez Vidó. Dios le bendiga. Dios bendiga también a Eduardo Pérez Rosario. Dios bendiga a Bellaniri Pérez Rosario. Dios bendiga al hermano Santos Rosario, cariñosamente Aristide. Dios te bendiga, Aristide. Dios bendiga también al hermano Héctor Antonio Martínez. Dios bendiga a nuestro hermano el pastor Carlos Velázquez. Dios bendiga a la hermana Matilde Tati. Dios bendiga también a la hermana Judy Paredes, cariñosamente Nancy. Nancy, Dios te bendiga. Dios bendiga también al hermano Robert de León. Dios bendiga también a la hermana Carmen Guzmán, a Carmen Ramírez. Dios bendiga también a Yesenia Ramírez. Yesenia, Dios te bendiga. Dios te bendiga también al hermano Miguel Ruiz. Dios te bendiga a mi hermano Tony Méndez, hombre de Dios, te queremos bastante. Dios bendiga también a Santo Cuevas. Dios te bendiga, mi hermano Santo. Dios bendiga a Huacar Ramírez. También Dios bendiga a María Tirsa. Tirsa, Dios te bendiga. Dios bendiga grandemente también a nuestro hermano Mario Ramírez. Vicen, Dios te bendiga. Vicen, Dios bendiga a Vicen. Dios bendiga también a su esposo. Dios bendiga a sus hijas. Dios bendiga también a Daniela Padilla y a su hijo Javi. A Flor María Padilla también, Dios la bendiga. A Carlito Corniel Félix, Dios te bendiga, Carlito. Onan, Dios te bendiga de manera especial. Dios bendiga también a Isia de la Rosa grandemente. Dios te bendiga también a Iris Figuereo. Dios les bendiga de manera especial. También a Saturnino Osuna. Dios te bendiga, Saturnino. Dios bendiga a Tito Torres, cariñosamente niño. Dios bendiga al pastor Fausto Guzmán. Dios me le bendiga a su congregación, a su esposa Carmen, a su hijo Aneudio. Dios le bendiga también a su congregación. Dios bendiga también a nuestro hermano Jesús, a nuestro hermano Rafael, a Benjamín Villa. Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga también a la hermana Natividad. Dios bendiga a todos los miembros de aquella congregación. A Virgilio, Dios te bendiga, mi hermano Virgilio. Santana, Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios bendiga también a la pastora Dani Carmelina Ortiz. Dios bendiga a mi hermano pastor Ezequiel Araújo. Dios bendiga también a Julio de los Santos. Dios bendiga también a Chabela de los Santos y a Griselda de los Santos. Dios la bendiga de manera especial. Dios bendiga también a mi hermano José Luis de los Santos. Dios te bendiga, José Luis. Daniela, Dios le bendiga también, y a Javi. Dios bendiga también a la hermana Araceli Paredes. Dios te bendiga, Araceli, grandemente. Dios bendiga también a Jonathan Eliseo Carrión Martí. Dios te bendiga, Jonathan, grandemente, de manera especial. Dios bendiga a la hermana Raquel Corniel Merán. Dios bendiga también a Víctor Mejía. Víctor, Dios te bendiga. Dios bendiga a Johansel. Dios bendiga a Daniel. Dios bendiga a Winner también. Dios bendiga a Berky Ventura. Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga de manera especial a Zoila Gil. Querida hermana, Dios me le bendiga grandemente. Mi hermana Daisy, Dios te bendiga grandemente a ti y a tu esposo Boanerge Antigua Luna. Dios bendiga a la hermana Mary Campaña que nos sintoniza. Dios bendiga también a Marina Sarante. Dios te bendiga, Marina, a ti y a toda tu familia. Dios bendiga al pastor Carlos Velázquez, a Josué Velázquez también. Dios me le bendiga. Dios bendiga también al pastor Hermel Martínez. Dios le bendiga grandemente, ministro. Dios bendiga también al hermano Orlin, a su esposa. Dios bendiga también a Nancy Hill. Dios bendiga y a su esposo. Dios también bendiga de manera especial a la hermana Janet. Dios bendiga al hermano Robert de León. Dios bendiga también a la hermana Yola. Dios le bendiga de manera especial. También de manera especial que caigan las bendiciones sobre la hermana
ahora Tati. Que Dios bendiga también de manera especial al hermano Argeni Cueva, a Elías Germán y a su esposa Miosotti. Dios le bendiga de manera especial al hermano Kennedy Hernández y a su esposa Kenia. Dios los bendiga a ustedes y a su familia. Dios también derrame bendiciones abundantes sobre el hermano Julio Nova. Dios bendiga a ese ministro de Dios. Dios bendiga también al hermano Freddy González. Dios los bendiga de manera especial. Dios también bendiga a Laura de Jesús, a Yesenia de Jesús, a Yané de Jesús, mi sobrina especialmente. Dios me la bendiga a usted y a todos sus hijos. Dios bendiga de manera especial a mi hermana Bélgica Carrión, cariñosamente Lidia. Dios te bendiga. Dios bendiga también a Rafael Frías. Dios le bendiga también a la hermana Venecia. Dios la bendiga de manera grande y especial. A Maribel Torres, Dios la bendiga. A la pastora Magandi Lidanzo, Dios bendiga a esa mujer guerrera y batalladora. Al hermano Fernando Liriano, Dios le bendiga. A Joel Wilmore, Dios le bendiga. A Joel Pimentel también, Dios le bendiga. Y a su esposa Bianca. Dios bendiga a Kennedy Heredia y a su esposa Marisela. Dios le bendiga. A Altagracia Sánchez, Dios la bendiga. Dios bendiga también al hermano Pastor Antonio Abreu. Dios le bendiga. Dios bendiga también de una manera especial al pastor Julio César Canela. Dios bendiga al pastor Julián Soriano, a la ungida Soriano. Dios la bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga a Merari. Dios también bendiga a la hermana Carmen. Dios la bendiga de manera especial. Dios bendiga a Teresa Martínez. Dios bendiga al hermano Alfonso Polanco. Dios bendiga especialmente a Estela Dotel. Y que Dios bendiga especialmente a la hermana Gisela. Gisela, Dios te bendiga. Si Dios quiere, pronto nos vemos. Dios bendiga a Wendy Elvir Ortiz. Dios la bendiga de una manera especial. Dios bendiga también de manera especial a tantos hermanos. Dios bendiga a todos. Dios bendiga también a todos mis hermanos. Dios me lo bendiga. Dios bendiga también al hermano Rafael Guerrero. Dios bendiga también a nuestro querido hermano, a Roberto Antonio Fría. También que Dios bendiga a mi hermano Roberto Cedeño. Dios bendiga también de una forma a la hermana Alejandra Polo. Dios la bendiga. También a mi hermano Dani Feli. Que Dios bendiga grandemente a Dani. Que Dios bendiga a Aquino Lai Geranio. Dios bendiga también a Melvin Aquino. Dios bendiga al pastor Isidro Pérez grandemente. Dios bendiga a cada uno, mis amados hermanos. Son tantos los hermanos que nos sintonizan, mis amados hermanos, que duraríamos tiempo indefinido bendiciéndolo. Dios bendiga a cada uno. La paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones. Y damos gracias a Dios por todo cuanto nos ha permitido hacer. Y levantamos nuestras manos dando gracias. Gratitud a Él por su infinita misericordia que nos ha permitido compartir con ustedes. Y especialmente damos gracias a nuestro hermano Elpidio Zapata allá en República Dominicana. Señor, bendice a cada uno de los que nos han oído. Mira a mis hijos, mis familiares allá en República Dominicana. Guárdalo. Mira a cada hermano en cualquier parte del mundo en que estén, Señor. Bendícelo grandemente conforme a tus grandes bondades y a tus misericordias. Glorifícate, Señor. Aquellos hermanos que no mencionamos, tú sabes que son tantos, Señor, y a veces se nos olvidan los nombres, Señor. Glorifícate. Gracias, Padre. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y tuya sea la gloria y la honra. Gracias, mi amado, por su atención. Dios siga derramando su gracia infinita en cada uno de sus hogares, de su familia, y que Dios responda sus peticiones conforme a su voluntad divina. El Señor está con ustedes y es solícito a sus oraciones. Seguir orando y esperando en Dios
porque Dios es fiel. Dios me le bendiga y Dios me le guarde a cada uno. Se despide de ustedes su hermano y amigo Marcial Carrión.